atribuirle una responsabilidad tan grande, sino para generar un diálogo, ¿no? Un diálogo. Tenemos del otro lado a Sofía Gugliari. Hola, Sofi, ¿cómo andás? ¿Nos escuchás bien por ahí? Buenas, ¿cómo van? Sí, se escucha re bien. Bueno. Sí. Hola, Sofi. Bueno. Buenas. Acá estamos con Lola López en el programa. Hola, Lola. Chau Chavalito de la radio Germán Abdala. ¿Cómo andás vos? Bien. Justo con esto de repetición padeciente, creo que nadie zafa de ahí, ¿no? Del todo. Sí, totalmente, que vos también, el otro día yo te contaba, ¿no? Bueno, este es un programa que hacemos en la radio Germán Abdala, que es la radio de ATE Capital, y que nos nucleó la agrupación Violeta Verde y Blanca, que somos compañeros y compañeras que estamos en la Secretaría de Trabajo, y claro, está muy difícil la mano, y vos me decías, bueno, está roto, ¿no? Y me parece que poder a veces nombrar sin meterle tanta ornamenta a la cosa, viene bien, y sí, está bastante roto, estamos bastante rotos, pero esto se acompaña, de hecho salimos de un bloque en el que charlábamos un poco de la magnitud de los cambios, de las reformas, podemos nombrarlo como destrucción simplemente, pero también, viste, a veces no quedarnos tan abrazados o engolosinados con nuestras formas de enunciar, pero bueno, evidentemente son cambios muy grandes. Y lo que fue, y decíamos también hace un ratito, lo que fue ya no volverá a ser como era, y también es un ejercicio, un enorme aprendizaje ese. Pero bueno, Sofía, se me ocurre como para entrarle a esta charla, tenemos un ratito, en la medida en que puedas, cuando vos nos decís, igual vamos dando cierre, igual recién estamos empezando. Contanos un poco a qué te dedicas, antes que nada. Acá dices psicoterapeuta, grupal e individual. La pregunta más difícil. Bueno, ¿qué haces? ¿No? Psicoterapeuta, escritora. Contanos un poco de tu trabajo como para entrarle un poco a esta charla, ¿querés? Dale. Bueno, sí, me dedico a la psicoterapia, soy licenciada de psicología en la UBA y soy psicoterapeuta. Me gusta nombrarme así y no psicoanalista, un poco para pelearme con las instituciones, los nombres, y para introducir algo de la historia de la Argentina. Acá un movimiento de psicoterapeutas y grupalistas muy importantes también, que tiene que ver con la práctica que hago, que trato de pensar mi práctica con muy híbridamente, ¿no? El híbrido entre el arte, las prácticas artísticas, las prácticas creativas, el territorio de los afectos y los sentimientos como bueno, campos de producción y de saber. También hago psicoterapia de grupos, o sea, coordino grupos en espacio de terapia grupal, de modo así privado, no en ninguna institución, y también escribo, que es como un pasaje en algún momento actuaba, me dedicaba al campo escénico, actuaba, bueno, escribí cosas que produje yo, hice como un pasaje en algún momento, lo pensé como una instancia más performática, pero bueno, ahora podríamos decir que lo que hago es escribir. Así que bueno, también escribo ensayos, artículos y literatura. Pero bueno. Sofi, nosotros, perdona, sí. Estuvimos hablando un poco, bueno, sobre 2 artículos tuyos, pero yo te quería preguntar un poco sobre uno de tus artículos, que es Cuerpos y mentes aterrorizadas por los cambios económicos y políticos, que es medio el tema que nos está ganando la cabeza estos últimos años. Bueno, ¿cómo fue escribir este artículo? ¿De qué charla, si querés contarnos un poco? Mira, es lindo lo que traes, porque ese artículo se llamaba en un principio Erótica del Riesgo. Se cambió el título porque a veces, en página o para hacer así publicaciones, se cambian los títulos entendiblemente. Pero digo esto porque lo que recuerdo que había algo ahí de que el riesgo había cambiado de territorio, ¿no? Había cambiado de bando, había cambiado de agencia, como el cuerpo se pone en riesgo de otro modo. Entonces atravesamos un momento en donde los cuerpos estamos en riesgo, sintomatizando,
con ataque de pánico, con insomnio, con bruxismo, con situaciones de total inhibición, de no poder levantarse de la cama, o de total compulsión, ¿no? Sí. No tengo que andar diciendo las cosas que todas las vivimos diariamente, como un modo de poner un riesgo que quizás en otro momento, estaría lindo que lo pensemos, de por qué es lo que se rompió, que el riesgo se pone de modo individual y en el cuerpo, que en algún momento me da la sensación, no es para romantizar ni mucho menos, porque a veces romantizar imposibilita cosas del presente, que el riesgo se puso un modo colectivo en pos de otra cosa, ¿no? Que yo en ese texto quería pensar algo de que no es que, porque fue efecto de la conversación con una amiga que decía, bueno, no nos ponemos en riesgo, y yo pensaba, bueno, en verdad sí, el tema es que nos ponemos de un modo diferente, y el riesgo aparece en el cuerpo individuado, en nuestros cuerpos individuales. Sí, sí. No, muy interesante. De hecho, hay un pasaje de ese artículo que a mí me generó como resonancias, viste, también así en un plano más corporal, que tiene que ver con cuando podemos conspirar de manera no individual, sino en lo común, con ideas creativas, con alguna inventiva, con encuentros, con el afectarse desde lugares de apertura y lo que genera, ¿no? Hablaba, no sé cómo lo nombrabas, pero como de esas risas picaronas, ¿no? De lo que puede generar esa idea, que a mí la verdad que me costó, te soy sincera, pensar ahí a qué nos referimos cuando hablamos de ese riesgo desde lo común o desde el encuentro. ¿Qué estás pensando ahí? O sea, ¿qué te estás imaginando? Por ahí está bueno para bajarlo. O sea, la verdad que puedo visualizarlo mucho más en este sentido más individual, o inclusive también en prácticas porque yo un poco en esta hojita de ruta que armaba pensaba, digo, bueno, no creamos que el individualismo es estar solamente solos en nuestras casas encerrados, ¿no? Porque si no ahí el individualismo puede darse en una multitud inclusive, pero tiene que ver con la disposición, ¿no? Entonces, ¿qué te estás imaginando en eso? Que acá también en el flyer hablábamos de cómo podemos reerotizar lo común, ¿no? ¿Qué imaginás en relación a esa forma más colectiva o entretejida, me sale decir, de pensar el riesgo? ¿Por dónde va eso? Es una buena pregunta. Tendría que releer ese texto. Bueno, digo. Más allá del texto, es una linda pregunta, porque vuelvo con esta idea de que no es que yo estoy o queriendo reinstalar una idea del riesgo, que ustedes dijeron algo, ¿no? Algo de... Me parece que además de rotos estamos atravesando un duelo. Claro. No sé bien todavía, de que a mí me da esa sensación, de que hay algo medio de duelar, ¿no? De dolor, duelar, como medio como si... Por eso no quiero reponer enseguida algo que no está, pero sí, y con un poco con el texto por el cual también empezamos a hablar con Lisandro y con más invitación, que hay algo de esto que me viene obsesionando mucho, la verdad, que vengo pensando y tratando de pensar y ver, que tiene que ver con eso que dijiste, que el individualismo no es solamente un proyecto económico, ni político, ni significa estar solos, aislados en una casa, sino que es es una constitución subjetiva, ¿no? Es un proyecto existencial. Entonces, no se me viene realismo capitalista de Fischer o ideas de psicoanalistas argentinos como la encerrona trágica de Ulloa, que son términos que me ayudan a pensar que hay algo de la sensación de una encerrona y de una, como dijiste vos, repetición incansable y sufriente, como si esto es lo que nos queda, o sea, no se puede hacer más nada, y además no hay experiencia de la interpenetración colectiva. La experiencia es que la persona se quedó sin su conexión social, sin su conexión con la naturaleza, sin su conexión histórica, sin su conexión múltiple, y entonces no solamente no puedo hacer nada, sino que si en todo caso no hago nada, o si lo hago yo sola. Claro. ¿No? Y con esta sensación de exacerbar yo.
yoga, ¿no? Bueno, yo individuo, a mí me pasa mucho, yo no sé si siempre fue así, que a veces en el trabajo, también me pasa, a mí por eso la investigación con grupos, por eso el llamamiento otra vez a volver a lo grupal, en términos de que ahí se configura algo de romper esta sensación de ilusorio de somos individuos solos. Totalmente. Eso no existe. Pero hay algo ahí de, bueno, ¿y por qué te pasa esto? No sé, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Claro. Yo. Pero claro, lo digo y se me desespero, ¿no? Como si hubiera algo ahí de que lo que hace es seguir produciendo la misma escena exactamente igual, sin ningún tipo de acto que interrumpa eso, por ejemplo. No sé qué imágenes de interrupción pensamos a veces, pero no da la sensación que lo único que quiere es interrumpir, a veces cortar, gritar, ¿no? Sí, como algo de eso era el riesgo, ¿no? No sé qué. Y sí, yo creo que a veces hay riesgos que no son heroicos, sino que son más bien de a todo lo contrario, ¿no? El riesgo de saberse que bueno, que estoy habitada por otros, por ejemplo. Claro, la vulnerabilidad, esa vulnerabilidad. La vulnerabilidad, totalmente, la fragilidad, el que eso que odio también lo puedo ser yo. Sí, ¿no? a mí me resuena, perdón, muy directamente con algo que me viene pasando, ya modo diván, porque muchas veces me empeño, o sea, me ensaño, sería, ¿está bien dicho? Bueno, como que me la agarro desde un lugar crítico para con el otro que está siendo individualista, que no tiene predisposición al encuentro, que viene que se va con lo mismo con lo que llega, como empiezo a juzgar mucho, como con una mirada hipercrítica, decir, bueno, o sea, como que la gente está re cerrada. También, Sofía, y lo dejo ya abierto para una próxima línea de diálogo, me pasa que, digamos, no hay que romantizar tampoco la dimensión del encuentro, por ejemplo, en el sentido de que la política o lo político hay que reconstruirlo, porque evidentemente lo político ha quedado muy obsoleto, por algo también por algo también la gente se repliega, digamos, porque no hay un lugar que convoque, que erotice, digo. Pero a mí a veces me pasa eso, que cuando trato de escorrerme de esa operación, en la cual yo ya estoy como internamente con un dedo señalador, y en cambio intento algo distinto, y en cambio trato de volver a mi sonrisa o a mi mirada o al afecto, ahí se mueven las cosas. Ahí esa persona a la que si yo me quedo afirmando mi idea cerrada de qué poca predisposición que tiene para afectarse, para encontrarse, si yo me quedo afirmándolo, va a pasar eso. En cambio, cuando trato de correrme de ahí, que a mí me implica también un esfuerzo, me implica un esfuerzo, tratar de correrme de ese lugar, bueno, ahí pasan cosas distintas. No sé, me parece interesante, porque también uno a veces se puede creer que por un par de textos que leyó, o un par de años en los que se predispuso a un trabajo de psicoanálisis o de psicoterapia, tiene un lugar distinto, y estamos todos en esta necesidad. No, total, y estamos, y esto que decís que hacemos con el otro, lo hacemos con nosotros mismos. Entonces eso parece religioso, la verdad, porque yo iba a decir algo y digo, ay, parece como esta sensación de que del semejante, pero no de la idea del semejante, de la idea de espejo y diapasón, ¿no? De que resonamos y somos los mismos. Y además somos muy diferentes. Pero a mí me parece que ahí voy a ser un poco pesimista, pero para arrancar de nuevo, ahí es donde ganó el individualismo. El individualismo gana cuando alguien cree que no es efecto de su historia, que no es efecto de los lazos, que no es efecto de lo que está aconteciendo en el presente, cuando no es efecto de las palabras de una mano, ahí gana el individualismo, cuando la persona cree que es, ¿no? Que no es, no está hecho de millones y millones de otros, de cómo, de historia. Yo creo que ahí hizo su trabajito más feroz. Y
me quedo pensando cuando te escucho que ayer leí una cosa que ya había leído, pero la volví a leer para pensar el asombro, ¿no? Que decía, es una autora que se llama Sara Ahmed, que dice, bueno, que el asombro tiene la potencia de mover cosas, pero además tiene esta cualidad que hace de lo ordinario lo extraordinario. Ajá. Uno hace, ¿no? Entonces el asombro tiene la potencia de movilizar cuerpos, movilizar cosas y de erotizar, porque componés, ¿no? Esto que vos dijiste como de, ¿y qué pasa si hago otra cosa diferente a la que vengo haciendo? Como que el asombro tiene la potencia de, me gusta esto de volver extraordinario algo ordinario, porque tiene esa cosa medio de primera vez. Pensaba mucho en la figura de Milei, por ejemplo, ¿no? ¿No fue acaso una figura asombrante para muchos? Más allá del tejido fascista que se viene dando hace un montón de tiempo, ¿no? Como que tiene una capacidad, ¿no? Como de sacarte de porque lo ordinario, la encerrona, lo mismo, lo uno, ¿no? Lo individuo, lo que pasa es que es equívoco, es frustrante, es un asombro que tengo esto en la rueda del terror, digamos. Pero sí, bueno, pero ya veníamos desde antes también en la rueda del terror. No, y para nosotros, capaz. Yo a veces decía, mirá, así ya hoy es un programa provocador en el que por ahí salimos de la dimensión panfletaria en la que podemos caer y sin darnos con un látigo, pero yo he dicho en algunos tiempos, habitá lo libertario que hay en vos, en el sentido de no neguemos la posibilidad de generar una interlocución simbólica con este gobierno o con quien hoy es nuestro presidente, votado por una mayoría, porque si no ahí también es esa dinámica patologizante. Él un loco los que los votaron y yo me quedo con mi verdad repitiendo el padecimiento también o en el fracaso, ¿no? Que por ahí también ahí lo conecto, después Lola, vos complementá, aportá lo que quieras, te hago una preguntita más y vos nos decís cuando más o menos tengas que ir cerrando porque sabemos que seguís laburando. Yo te pregunto, me armaba una idea en el sentido de, en esta cuestión del ensimismamiento, ¿no? Yo quería, surgía la idea también de qué pasa también con ese plano de la queja, ¿no? Digamos, o de sentir que nada podemos hacer, con esa sensación de la impotencia. Digo, ¿qué te resuena ahí? Como muchas veces esta cuestión de hacer individual el padecimiento va acompañada de una idea de que no podemos hacer tampoco nada desde nuestra agencia, desde nuestra subjetividad frente a lo que acontece, ¿no? Y que además yo acá me pongo un poco exigente. Sí, bien. Pero no porque yo tenga la posta, sino que, bueno, viste que la frustración produce unos afectos medio que rompen a veces, pero es desde la frustración y del dolor, ¿no? Mientras nos aceptemos que estamos dolidos, quizás algo, pero me agarra una cosa con la indignación. No estoy pudiendo componer con la indignación, porque la indignación es no sé si es asombro, ¿viste? Esto que decís. Yo siempre trato de pensar que quizás a veces uno lo piensa así como socialmente, como de... Yo cuando pienso, no pienso en formas de organización social, ¿no? Estoy tratando de pensar la subjetividad, el campo del gobierno de los afectos. Entonces quiero que se entienda que lo que digo viene de ahí y no, por favor, otra cosa. Sí. Hace poco le mostré un texto a un amigo y que terminaba de decir con, bueno, producir nuevas formas de vida, hablando de la violencia, ¿no? Que hay algo del gesto terrible, como si nos hubieran cafillado, nos hubieran extraído algo de la posibilidad de un gesto terrible, del ejercicio de la violencia, para pensar, Entonces, nuevas formas de vida, y él me dice, bueno, esas nuevas formas de vida no es muy naif, ¿no? Y yo digo, pero capaz que una nueva forma de vida es poder decirle no a alguien, poder ponerle un límite, poder poner en palabras algo que parece terrible, amar, separarse, enamorarse, ir en contra de uno mismo, aceptar que, quiero decir, mirá qué chiquito que se puede volver un gesto tan terrible, ¿no? Y no, yo soy así. Sí, si no sos así, no, como que es incluso muy violento eso.
No sé a dónde me fui, pero... No, está interesante. No, Sofi, yo lo que te quería preguntar capaz para volver como al campo de lo colectivo, de la comunidad, como de qué, y también para ir cerrando esto, de qué manera podemos traducir esas cosas, como esa necesidad de no sentirnos ya tan individuos, y no solamente encerrados en nuestras casas, sino eso, tratar de crear comunidad y crear algo colectivo nuevamente, porque bueno, un poco estamos metidos en este individualismo en todas las categorías. Bueno, ¿de qué manera podríamos, digo, una reflexión, claramente no te queremos poner esta responsabilidad a vos, pero como algún tipo de reflexión sobre eso, como bueno, ¿de qué manera encaramos esta situación? Mira, eso sí, no tengo. Si yo tuviera una respuesta, estaríamos todos en la puerta de tu casa, sí. Claro, yo estaría en la puerta de la casa de no sé quién. Sí, claro. Y yo también. Claro, estaríamos todos corriendo. Yo creo que hay algo yo pensaría dos cosas. Vuelvo con esto de que vengo medio obsesionada, entonces vengo buscando literaturas o cosas escritas en relación a eso, y me encontré con una autora mapuche que habla mucho, por ejemplo, de esto, y dice, bueno, que la interioridad y la espiritualidad no es necesariamente estar para adentro y ser individuo y ser religiosa. Claro. La interioridad y la espiritualidad también es una práctica colectiva. Claro. Que incluye darte cuenta que uno no es uno. Claro. Yo soy yo y también no soy yo. Decís, bueno, Sofi, ¿qué estás diciendo? Bueno, esto estoy diciendo, ¿no? Como si hubiera ahí algo, prácticas de la interioridad que impliquen realmente encontrarse con la aceptación histórica y la aceptación de otros, y también algo muy concreto para mí, estar en grupos. Pero cuando digo estar en grupos, quizás la pregunta es qué grupos, ¿no? Porque es lo que dijo Lisandro, ¿no? Como, bueno, estar en grupos no necesariamente hay una práctica contraindividualista. Claro. Yo creo que hay algo, yo estoy muy con eso, por eso estoy tratando de evitar mi clínica, la clínica grupal, porque ahí se produce una serie de incomodidades y de diferencias brutales y al mismo tiempo de conexiones muy impensadas. Y son grupos habitados por diferencias, pero por gente que no se encontraría pero ni en pedo junta, y sin embargo está junta ahí. Está junta habitando la incomodidad, y es muy loco porque es casi como que si se produjera otro sujeto, que no es el sujeto de ahora. No lo puedo hacer. Yo creo que hay algo en la práctica grupal, y la pregunta sería qué grupos, ¿no? Ahí. Sí, es muy interesante. ¿Qué tipo de grupalidad? A mí, por ejemplo, me pasa, o sea, ya estoy a flor de piel, me pasa con mi equipo de trabajo, claro. Esa sensación de que nos cuidamos, de que nos queremos, de que nos escuchamos, de que nos comprendemos, de que se mueve algo que va más allá también de lo que cada cual trae, y también en algún momento, Sofi, cuando yo te agité, te digo, me encanta lo que escribiste, a mí también había una idea de grupalidad que me venía haciendo ruido, que es la idea de grupalidad de gueto. Es esas grupalidades donde nos igualamos, donde no hay conflicto porque somos iguales, pensamos lo mismo, decimos lo mismo, comemos lo mismo, nos drogamos con lo mismo. Y ahí sí a veces siento una dimensión de riesgo en un sentido inclusive individualista casi, pero en una grupalidad con lógicas individualistas, donde no hay conflictividad posible, donde donde aparece mucho esto del ensimismamiento que vos planteás en tu artículo, que bueno, los compartiremos ahora en nuestras redes, y que es una charla que puede seguir horas y horas y horas, pero bueno, nada. Que me quedé pensando, sí, para cerrar, hace poco también alguien me dijo, bueno, pero yo a veces estoy medio ensimismado porque estoy escribiendo algo, y yo creo que le digo, pero para mí eso no es ensimismamiento. Claro que no. Componer vuelvo ahí cuando quise hablar de la interioridad, asombrarse, incluso buscar composiciones asombrantes, algo así diría, ¿no? Que movilicen cuerpos, pero incluso movilicen ideas que no estaban dadas, esto que dijeron antes, ¿no? Yo creo que la política, lo político, no sé qué va a pasar, pero quizás es un punto de la práctica del asombro medio extranjero, ¿viste? Como, che,
yo lo digo y ya me erotiza, algo erotiza. Sí. Uno quiere asombrarse ya. Claro. Mirá, capaz que también hay eso, pero dale. No, pero claro, no. No, meta. No te estaba interrumpiendo por las dudas, como no te vemos. No, me casé yo porque no te interrumpo. No tengo nada que decir. Te agradecemos un montón, Gracias Sofía, por la charla. Linda. Sí, está buena y es interesante poder continuarlo, ¿no? Como esta idea de empezar a generar puentes, de bajarlo, de que esto nos invite a repensar las prácticas también de las militancias o de los activismos políticos, sindicales, como a veces también ya nada será igual, entonces tenemos que preguntarnos por formas distintas para ensayarlas, porque no, tampoco hay recetas mágicas, no pretendíamos eso con esta entrevista, pero sí tener un lindo diálogo y así fue, así que muchísimas gracias. Gracias, Sofi. Gracias a ustedes y que sí, que quizás que las respuestas, no buscar rápidamente respuestas, sino hacerse unas buenas preguntas. Claro. Comer un buen asado, hacerse unas buenas preguntas. En vez de unas buenas burgers, unas buenas preguntas. Claro, como más que unas rápidas respuestas, unas buenas preguntas. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Que siga bien tu día y nos estamos viendo por ahí. Abrazo grande. Beso enorme.